Un saludo, iglesia. Es una bendición poder estar con ustedes otra vez en la Escuela de Discipulado del tercer semestre. Y estamos viendo la clase número 8, y que es la tentación a ceder y no dar todo al Señor o para el Señor. En inglés, una palabra que acostumbro usar para este tema es compromise, y es la palabra que vemos ahí. Pero interesantemente, en los años que me ha tocado traducir de inglés a español y trabajar, esta palabra siempre es difícil porque no hay una palabra exacta en español o que tenga el mismo sentido. Entonces, para empezar, vamos a darnos un poco de la idea de qué es esta palabra de compromise. Las ideas en español que hablan del tema, lo más fácil que la gente ha dicho es comprometerse, pero esa no es la idea, eso no es lo que estamos buscando, eso es algo, vamos a ver, más positivo, o como la tercera que dice ahí, dice llegar a un arreglo, es algo positivo. Más que todo, estamos viendo bíblicamente cuando usamos esta palabra de compromise, es poner en peligro, transigir, poner en riesgo. Y la que está más cercana a todas es la idea de ceder o hacer concesiones. Porque lo que estamos viendo y hablando en esta palabra de compromise es cuando nosotros cedemos, cuando hacemos concesiones en nuestra vida para no obedecer completamente al Señor, para no obedecer completamente a Dios. Esa es la idea de la palabra compromise, la idea de lo que estamos viendo, de la idea de ceder y no dar todo al Señor. Porque si recuerdan, lo hemos visto un semestre tras otro, y es importante porque y la razón que es que lo repetimos cada semestre, es importante recordar las demandas que Jesús hace a nuestra vida como discípulos, lo que nos llama a hacer, lo que nos llama a vivir, y que esto sea algo que está tan cerca de nuestro corazón, lo que Jesús nos ha llamado a hacer, porque muy fácilmente podemos tener esa tentación, como estamos viendo, a ceder, a no dar todo al Señor, a pues no dar todo en las demandas que Jesús hace hacia nosotros. Y vamos a empezar un pasaje que hemos visto antes, vamos a verlo otra vez para como recalcar esta área importante, Lucas 9, y vamos a empezar en 23. Dice, y a todos les decía, no a algunos, a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruyó o se pierde? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Entonces empezamos con esa primera idea. Si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere seguir en los pasos de Jesús, número uno es negarte a ti mismo. Porque lo que tenemos que entender que el yo, mi ser, lo que yo quiero hacer, es el obstáculo más grande, más poderoso en seguir a Jesús en nuestra vida. Es lo que nos previene nosotros mismos. Yo soy mi peor enemigo. El yo en mí es mi peor enemigo en seguir a Jesús. Entonces es negarte a ti mismo. Y luego la número 2, vemos ahí, es tomar nuestra cruz. Y ahí dice, cada día, es recordar esa parte, es una imagen de lo que significa seguir a Jesús. Ese tomar de la cruz cada día nos recuerda no solamente una cruz que tal vez usemos o tengamos en la pared, no, esto es cada día recordar lo que Cristo hizo por mí. Y voy a tomar mi cruz siguiendo en sus pasos, muriendo a mi yo. Esa imagen significa seguir a Jesús, significa la muerte al yo de mi vida. Entonces es negarte a ti mismo, quitar el yo, que es el obstáculo más grande, tomar nuestra cruz diariamente, recordando lo que Jesús hizo por nosotros y ser crucificado de alguna manera con Cristo. Mi vida ha sido dada con Él y en Él ya vivo de una manera diferente, una manera que es seguir a Jesús con toda mi vida, con todo mi corazón. Y después de esta primera parte nos da un contraste que lo leímos, pero vamos a verlo otra vez. Dice, porque quiera salvar su vida. Si queremos salvar nuestra vida, queremos cuidar nuestra vida de alguna manera, dice, la va a perder.
Entonces, si nos enfocamos en mi vida, en lo que yo quiero, lo que yo voy a hacer con mi vida, vamos a perder nuestra vida. Pero el que realmente entrega su vida, el que pierde su vida por causa de Cristo, ese la salvará. Es un gran contraste cuando pensamos, si estamos agarrados de nuestra vida, queremos cuidarnos y seguir lo que yo quiero hacer, vamos a perder nuestra vida porque vamos a estar separados de Cristo, vamos a estar en esa muerte eterna, separados de Él. Entonces dice, no, no es lo que queremos, pero si perdemos nuestra vida, la entregamos a Cristo, si somos crucificados con Él, entonces vamos a ser salvos, vamos a tener vida en Cristo. Muchos de nosotros nos esforzamos a querer ganar más y más y más y queremos más bienes, más posesiones, más poder. Y nos dice esa analogía tan importante. ¿De qué sirve a un hombre haber ganado el mundo entero? Ser el hombre más rico, más poderoso, más famoso. Si él mismo se destruye o se pierde. Y podemos ver muchos artistas, muchos hombres que tienen mucho dinero y sus vidas son un desastre. Los grandes héroes o artistas o atletas, vamos a poner, muchas veces vemos la vida y vemos cómo viven. Tienen todo, tienen fama, tienen poder, tienen dinero, pero su vida es un desastre, sus familias son un desastre. Y ese no debe ser nuestro ejemplo, eso no debe ser nuestra meta. Porque si, aunque ganamos el mundo entero, como dice aquí, ¿qué valor tiene que se pierda todo, que se destruya todo? Y luego termina con una verdad muy importante. El que se avergüenza de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Entonces lo que tenemos que es, ¿en qué tenemos nuestros ojos? ¿En qué estamos viendo? ¿Cuál es nuestro enfoque, nuestro objetivo? ¿Cómo vamos a seguir al Señor de esta manera? Tenemos que ver y poner esto en acción, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. Eso es lo que Jesús demanda de nosotros. Ahora, ¿qué nos lleva a ceder? ¿Qué nos lleva a no dar todo al Señor? Vamos a empezar a ver un poco en un pasaje relacionado de alguna manera, que es Lucas 14. Un poco más adelante, estamos en el 9, pero ahora vamos al 14. Y vamos a ver relacionado a ser un discípulo de Jesús, alguien que lo sigue, alguien que quiere seguir en pos de Él, alguien que quiere negarse a sí mismo, tomar su cruz. Bueno, en Lucas 14, versículo 25, vamos a ver el costo del discipulado. Otra vez 3 demandas en las que el mundo quiere que hagamos concesiones. Empezamos, dice, grandes multitudes se acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo, otra vez es a todos, no solamente a algunos escogidos, pero a todos. A todas las personas dijo, si quieren seguir en pos de mí, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, y sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces la primera es, tenemos que morir a nuestro yo, a los amores de esta vida. Ese morir a nuestro yo es decir, yo doy y voy a amar a Jesús supremamente. Y lo pone de la contraparte, ¿no? Y lo dice, mira, ese amor para Dios, ese negarte a ti mismo, ese amor para Él es como si aborreciéramos a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún hasta su propia vida. Negarte a ti mismo, ese es morir a tu yo. Es otra manera de verlo, otra manera de entenderlo. Y lo que nos dice, primeramente tenemos que morir a nuestro yo. Y lo explica de otra manera. Tenemos que amar a Cristo supremamente, ponerlo como el centro de nuestra vida y ya no enfocado en mi propia vida, ya no enfocada en las personas que me rodean. Pero ahí puede ser, ¿qué es lo que me causa ceder? ¿Qué es lo que me causa buscar pues no dar todo para Cristo? Es cuando las personas en mi vida o yo mismo, mi carne, mi yo viene y quiere, pues no quiero morir, no quiero morir mi yo no quiere morir, pero cuando cedo, cuando no obedezco al 100% es cuando veo esa tentación que Satanás pone en mi vida. Es que tu familia, tu esposa, tus hijos, sí, Cristo quiere que amemos a nuestros hijos, que amemos a nuestra esposa, pero comparado con el amor a Él, ese amor supremo es como odio, porque debe ser algo, ese amor para Jesús, ese amor para Dios debe ser mucho más grande. La siguiente que vemos en el versículo 27, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Ya lo vimos, tomar nuestra cruz.
esa misma parte repetida del capítulo 9 que vimos, ahora es tomar nuestra cruz. Y luego toma un tiempo, una pausa para decirnos el contraste de contar el costo. Hemos visto ese pasaje antes. Habla de alguien que va a edificar una torre, que calcula el costo para ver si tiene el dinero para terminarla. Y no sea que cuando se le acaba el dinero no pueda terminarla y la gente se burle de él. O alguien que va a la guerra y el rey que viene contra él tiene más en su ejército. Y dice, pues no voy a poder ganar y mejor hago paz con él. Lo que dice en el versículo 28 al 32 es que hay que contar el costo. Hay que reconocer lo que cuesta el ser discípulo de Cristo y contar el costo y ver si estamos dispuestos a hacerlo. Y luego finalmente en el 33 dice, así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todo, sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Es dar todo para el Señor. Entonces las tres áreas, las tres demandas, otra vez morir a nuestro yo, amar a Cristo supremamente, tomar nuestra cruz y dar todo. Y lo que vemos ahí de esa manera importante es que al entender ese amor de Jesús, al entender lo que Él hizo por nosotros, entendemos que la única manera de amar verdaderamente a otras personas es amar a Dios primero. Tenemos que amar a Dios ante todas las cosas. Y cuando hacemos eso, cuando buscamos primero el reino de Dios, cuando buscamos primero a Él, dice, todo lo demás se va a poner en orden. Cuando tenemos esta relación vertical con Él y crece y estamos acercándonos a Él, las relaciones horizontales van a crecer igual. Entonces, para realmente poder amar a mi esposa, a mis hijos, la gente que me rodea de una manera verdadera, una manera importante, es primero tengo que amar a Dios supremamente. Morir a mí yo, tomar mi cruz y dar todo para el Señor. Entonces, algo que tenemos que entender y ver en nuestro enfoque, la tentación a ceder, a obedecer a Jesús en todo, está ahí. Ahora, ¿cómo voy a no caer en esa tentación? Tengo que tener mis ojos en Cristo. Tengo que hacer lo que Pablo hizo en Filipenses. Veamos lo que dice Filipenses 3, del 7 al 10. Filipenses 3, del 7 al 10, porque la tentación está ahí. Pero Pablo dijo esto, me tengo que enfocar, me tengo que ver cuál es la meta, tengo que ver cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, para nosotros. Entonces en Filipenses capítulo 3 dice esto, empezamos en el versículo 7, dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que era ganancia es pérdida. Dice, mi enfoque es el amor de Cristo. Entonces, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Dice, todo esto, esta vida, lo que yo era, lo considero como basura porque yo quiero ganar a Cristo, yo quiero vivir para Él. Él nos dice más adelante, más atrás en Filipenses, que él era fariseo de fariseos, tenía un estatus muy grande, pero dice todo eso, todo lo que era, toda mi posición, mi poder, lo veo como basura para el fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Él supo negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él, la justicia que procede de Cristo. Dice, conocerle a Él, quiero conocer a Cristo. Entonces vemos el enfoque, Pablo pone lo que vimos en Lucas, lo pone en práctica aquí, me niego a mí mismo, tomo mi cruz, doy todo por Cristo, y lo vemos aquí, es lo que Pablo decía, es lo que voy a hacer, lo que voy a vivir, voy a buscar a Cristo y quiero ganarlo a Él. No es mi propia justicia, sino la de Cristo. Quiero conocerle a Él. Y es algo precioso que vemos esto que estamos viendo aquí en Lucas, ese morir al yo, tomar mi cruz y dar todo, lo vemos reflejado ahora Pablo poniéndolo en acción, viviéndolo, siguiendo el ejemplo que Jesús dejó. Pero siempre va a haber una batalla, siempre va a haber las cosas que vienen en contra de nosotros. ¿Y cuáles son esas cosas que van a venir en nuestra contra? Pues tenemos que tenerlas en mente si vamos a entender cuáles son las tentaciones, cuáles son las causas que nos causan a ceder. Bueno,
Vemos aquí en 1 de Juan 2, el 15 al 17 nos dice alguna advertencia: no amen al mundo, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que hay en el mundo, y aquí van las tres cosas: la pasión de la carne, mi yo, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que me va a prevenir? Mi carne, mis ojos, esa arrogancia de la vida, el mundo, Satanás, mi carne. Son las cosas que me van a desviar, las cosas de este mundo, las distracciones, esa arrogancia, siguen los pasos del enemigo. Y ese yo, esa carne mía que quiere su voluntad. Entonces tenemos que tener cuidado las cosas que nos van a causar no obedecer completamente, las causas que nos llevan a ceder, a dar de alguna manera, no hacer todo por el Señor. Y esa tentación que viene cuando pensamos, bueno, es que estamos ganando algo, ¿no? Estamos haciendo un poco para Cristo. No, es dar todo para Cristo. Tenemos una muy buena ilustración si vemos aquí el pasaje en el Antiguo Testamento de Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Igual hemos visto esto en otro semestre, pero es bueno recalcar y ver por qué. Porque el peligro siempre está ahí. Siempre hay el peligro de ceder, siempre hay el peligro de poder soltar y pensar, bueno, voy a hacer parte y así cumplí un poquito, ¿no? Al menos si cumplí un poco, ¿no? Siempre hay esa tentación, pero vemos que las demandas de Jesús, las demandas de Dios son muy claras. Lo vemos aquí. Le dice aquí en Éxodo 3 a Moisés, lo manda a librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y le dice Dios a Moisés, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo, ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto. Esa es una promesa de Dios. He visto su situación, he visto lo que está pasando y promesa, los voy a sacar de Egipto. Voy a sacarlos de la aflicción, de la tierra del cananeo, del hiritita, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Y los voy a mandar, ¿que a dónde? A una tierra que mana leche y miel. Tengo una tierra prometida. Los voy a sacar de Egipto, los voy a mandar a la tierra prometida. Y vemos también que les promete, ellos escucharán tu voz, ellos te van a escuchar, ve a ellos, te van a escuchar. Y entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, y aquí están lo que Dios demanda, las tres cosas. Permite que vayamos 3 días de camino. Entonces vayamos, ¿quién? Pues todos. Vayamos el pueblo de Israel, todos ellos que vayan. Número 2, 3 días de camino. Entonces vemos ahí esa parte que de dónde vamos a ir, no en el lugar, pero que vayan al desierto. 3 días de camino al desierto. Entonces es la número 2. Y número 3, vamos a ofrecer sacrificio. Entonces, de alguna manera tienen que llevar los sacrificios para poder sacrificar. Entonces, todos 3 días al desierto y llevar pues sus posesiones para que ellos puedan poder sacrificar y poder pues cumplir lo que Dios les había hecho, ese sacrificio al Señor. Y lo vemos aquí. Y algo que tenemos que reconocer. Cuando Dios demanda algo, nos da el poder para hacerlo. Cuando Dios dice, quiero que hagan esto, Él pone el camino por delante. Algo aquí que vemos y vemos el poder que Dios da para cumplir su palabra, para cumplir lo que Él dijo que va a hacer, es que Dios promete y da su palabra. Lo da aquí. Dios promete y dice, da su palabra, de esto es lo que voy a hacer.
Y él dice, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. He dicho, lo sacaré, lo voy a hacer. Y también dice, no solamente lo voy a hacer, voy a cumplir mi palabra, dice, ellos van a escuchar. Ellos van a escuchar que tres cosas específicas que quiero que hagan. Uno, dos y tres. ¿Va a haber dificultades? Sí. ¿Hubo dificultades? Sí. ¿Va a haber problemas? ¿Va a haber encuentros en sí que tienen encuentro Moisés contra Faraón y va a haber las diferentes pestes y cosas plagas que van a venir sobre Egipto? Sí. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer al Señor nuestro Dios. Entonces, Él dice, he dado mi palabra. ¿Y qué nos ha dado? A nosotros nos ha dado su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Así tenemos que vivir. Nos dice, Él va a hacer la obra. Y vemos en tantas partes de la palabra, Dios dice, yo estoy contigo. En la gran comisión estaré contigo hasta el fin del mundo. Hasta que regrese voy a estar contigo para ayudarte a ir y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Dice, yo voy a estar con ustedes mientras van y cumplen las cosas que les he dado para hacer. No están solos. Y que la gente va a escuchar, voy a poner mi espíritu en ellos, voy a causar que escuchen, les voy a dar las palabras para decir, pero tienen que obedecer, tienen que hacer lo que yo les he pedido hacer. Y nos da demandas, tenemos en la palabra de Dios demandas de cómo debemos vivir. Hemos visto las cosas que Dios demanda de nuestra vida. Sí, va a haber dificultades, pero tenemos que tener gozo en aflicción, gozo en dificultades. ¿Por qué? Porque no lo hacemos solos. Y tenemos que confiar en Él, aprender a descansar en Él. Pero más que todo es obedecerle, obedecer a Dios. Y por eso ahí viene la tentación a ceder. Una obediencia parcial. Y algo que le decía una maestra a mi hija, dice, obediencia lenta no es obediencia. Básicamente, si dices que vas a obedecer, pero te tardas y haces excusas y ves, bueno, un poquito aquí, dice, eso no es obediencia. Obediencia parcial, obediencia lenta no es obediencia. Obediencia es obediencia, hacer lo que te piden que hagas. Entonces vemos aquí que les dijo tres cosas. Vayan 3 días de camino, todos ustedes para ofrecer sacrificios. Ahora, ¿qué pasa en su encuentro con Faraón? ¿Qué pasa cuando vienen con Faraón y le dicen, esto es lo que Dios nos dice, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que venimos a... Bueno, en la primera ocasión, ahora no se va en orden, pero vamos a ver que cada una de estas se cumple. En la primera ocasión vemos en Éxodo 8, podemos ir ahí para ver un poquito el contexto. Éxodo 8. Y en Éxodo 8 vemos por el versículo 20, vemos que va, y esta es la plaga que empieza, ¿no? Ve delante de Faraón, dile que mi pueblo se vaya para que sirva. Y dice, si no dejas a mi pueblo ir, voy a enviar enjambres de insectos sobre ti y tus siervos. Entonces dice que no, manda los insectos y finalmente Faraón dice, ya no más. Entonces, después de eso, vemos aquí el versículo 25, 24. Y así lo hizo el Señor, entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón, las casas de sus siervos, y en todo el país de Egipto la tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Entonces llama Faraón a Moisés y Aarón, y dijo, vayan, ofrezcan sacrificios a su Dios. Ah, wow, ganamos. Pero, ahí va, pero dentro del país. Dice, no conviene que lo hagamos aquí, respondió Moisés, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificamos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrarán? Andaremos una distancia de 3 días de camino en el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él manda. Y Faraón dice otra vez, los dejará ir para que ofrezcan sacrificio al desierto, su Dios, en el desierto. Solo que no vayan muy lejos. No vayan muy lejos. Y vamos ahí. Oren por mí. Voy a salir de tu presencia, le contestó Moisés, y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen de mañana. Dice, pero Faraón
pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. Entonces, claro, paran los insectos y Moisés, en el 32 vemos que Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Entonces, ¿cuál es la tentación a ceder? Vayan, pero dentro del país. No podemos ir dentro del país. A que vayan, pero no muy lejos. No, el Señor nos dijo 3 días. No solamente no dentro del país, no, 3 días en el desierto. Entonces vemos esa parte. Pero es que Dios está siendo muy exigente. Ya nos dieron lo que queríamos hacer, nos van a dejar ir y no. 3 días de camino al desierto y tienen que ofrecer esos sacrificios al Señor, tal como Él nos manda, obedeciendo al Señor 100%. Entonces vemos aquí la primera, la tentación a ceder, no vayan muy lejos, no, háganlo aquí, no vayan tanto, no es para tanto, no exageren, ¿no? Y no, la respuesta era no, tenemos que obedecer a Dios. En la segunda, vamos un poco más adelante en Éxodo 10 y vemos en esa primera es la octava plaga, la de las langostas. Vemos en el 3, dice Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, así dice el Señor, el Dios de los Hebreos, ¿hasta cuándo me has rehusado humillarme delante de ti? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pues, ¿qué si te niegas a dejar ir a mi pueblo? Entonces mañana traeré langostas a tu territorio. Entonces ahí van. Y claro, Faraón dice que no, vienen las langostas y ya en el 7 dice, los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Déjalos ir a los hombres para que sirvan al Señor tu Dios. ¿No se da cuenta que Egipto está destruido? Entonces Moisés vuelve aquí en el 8. Y hicieron volver a Moisés y Aarón ante Faraón y les dijo, vayan, sirvan al Señor su Dios, vayan. Pero dije, ¿y quiénes son los que han de ir? ¿Quiénes van a ir? Y Moisés respondió, todos iremos con nuestros jóvenes, nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas. Básicamente todos. Ahí fue la primera, ahora es la segunda. Todos van a ir. Dice, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Y el Faraón sarcásticamente, así sea el Señor con ustedes, les dijo Faraón, si los dejo ir a ustedes y sus pequeños, tengan cuidado porque tienen malas intenciones, están haciendo un engaño. Y dice, no será así, no van a hacerlo así. Vayan ahora solo ustedes los hombres y sirvan al Señor. Solo vayan los hombres. Los niños no, los jóvenes no, los ancianos no. Solamente los hombres y sirvan al Señor. Porque eso es lo que han pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces, no. Y otra vez tentación a ceder. Bueno, si vamos nada más los hombres. No. Dios dijo, todos van a ir. Entonces, segunda, tentación para ceder. Y esto nos lleva a la tercera. La tercera es ahí en el mismo capítulo 10, un poco más adelante. Esa novena plaga que les toca. En el versículo, vamos a poner en el 21. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan tocarse. Entonces hubo tinieblas, hubo esa gran oscuridad y no se podían ver uno a otro. Nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Y vemos ahí, Faraón llama a Moisés. Le dijo, vayan, sirvan al Señor, ya váyanse de aquí. Solo que sus ovejas y sus vacas se queden aquí. Ahora vemos la tercera. Tienen que llevar todas sus posesiones, las cosas que van a sacrificar. Dice, aún sus pequeños pueden ir. Ok, ya, sus pequeños pueden ir. Pueden ir al desierto, donde quieran ir, pero tienen que dejar sus cosas. Y Moisés contestó, tú también tienes que darnos sacrificios y holocaustos para que los sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Por tanto, también nuestro ganado irá con nosotros. Ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios. Nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no quiso dejarlos ir. Y ahí vemos la tercera vez. Vayan, pero no se lleven los sacrificios, ni los hombres, mujeres, niños, todos. Pueden ir al desierto donde quieran, pero no lleven sus cosas. Y ahí está, recordando nuestras 3 demandas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, o da todo,
Vemos ahí ahora, mira, bueno, no es para tanto, niega al Señor, niégate a ti mismo, pero eso de morir cada día, disfruta la vida, no es para tanto, o no con tus cosas te pertenecen, tú trabajaste duro por ellas. Podemos buscar, y la manera que Satanás actúa, es que busca áreas en nuestra vida para que nos cause a ceder, que nos cause a pues decir, pues está bien, no es para tanto. Yo puedo ser una buena persona, puedo ser un buen cristiano y no ser tan radical, no ser pues de tener que ceder tanto. Veo muchas personas, y hay muchas personas que están viviendo su vida como cristianos, pero hacen lo que quieren. Tienen sus posesiones, sus cosas, viven su vida, pero realmente son discípulos de Cristo o son personas que se llaman cristianos, pero realmente no están viviendo una vida dada al Señor, cediendo todo al Señor. Una vida que vemos ahí, como vimos, una idea haciendo concesiones, y es lo que pasa muchas veces. Hacemos concesiones en nuestra vida y cedemos. Ponemos en riesgo nuestra relación con el Señor. Tratamos de llegar a un arreglo con el mundo para que no tengamos problemas. Ponemos en peligro muchas veces nuestra relación con el Señor por esa parte de ceder y querer hacer nuestras propias cosas. Entonces tengamos cuidado y no demos lugar al enemigo. Y ahora al final aquí, tengo una advertencia final porque vemos esas tres áreas de no ceder, de seguir a Cristo. Pero hay algo que puede pasar durante nuestra vida cristiana, algo que puede pasar mientras vamos creciendo en el Señor, porque hay diferentes épocas en nuestra relación con Dios. La época cuando empezamos nuestra vida con Cristo, tal vez llegamos y decimos, no, yo nunca te negaré, quiero todo para Cristo. Estamos animados para seguir al Señor con toda nuestra vida y estamos listos para servirlo a Él. Pero mientras va pasando el tiempo, mientras vamos más y más caminando con Cristo, podemos llegar a un punto que es más fácil ceder porque nos hemos acostumbrado a lo que llamamos la vida cristiana. Déjenme darles este ejemplo. Vemos esta advertencia. Y es la historia de Asa. En 1 Crónicas 14 vemos Asa llegando a ser el rey de Judá. Un rey joven. Este es creo que es bisnieto de Salomón, 1, 2, 3, sí. Es el bisnieto de Salomón, 4 generaciones después de Salomón. Y vemos ahí que en su reino, cuando empieza a reinar como joven, inexperto de alguna manera, tiene un gran problema. Viene Sera el etíope que sale contra él, contra ellos, con un ejército de 1,000,000 de hombres. Es un gran ejército. Y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Y Asa va en encuentro con él. Él tenía un ejército de la mitad de eso, o menos. Y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. ¿Qué es lo que hace Asa en ese momento? En ese momento él reconoce, yo no puedo hacer esto solo, tengo que seguir al Señor con toda mi vida, tengo que descansar en Él. Y Asa ahora esta oración dice, Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca ningún hombre contra ti. Y vemos el resultado de cuando él descansó en el Señor, cuando él dio todo, dijo, Dios, tú estás a cargo, Dios, pongo todo mi ejército, toda esta situación en tus manos, quiero obedecerte, te voy a seguir a ti, me niego a mí mismo, yo no sé hacerlo, yo no puedo hacer esto, me niego a mí mismo, quiero seguirte a ti con todo, muero a mí yo, tú hazlo. Y vemos que al darle todo, Dios dice, el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. Y hubo una gran victoria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde voy con esta parte de ceder. El ceder no es algo inmediato. El ceder viene muchas veces después de tiempo. Y en ese tiempo que nos vamos acostumbrando, que nos vamos relajando,
que nos vamos como que dejando de hacer cosas que antes hacíamos y vamos como que pensando que estamos bien. Un país que tiene un vecino que lo va a invadir, pues está listo para la guerra. Pero cuando hay paz por muchos tiempos, cuando ya no el enemigo no está como que atacándonos como lo hacía antes, podemos muy rápidamente pensar, bueno, ya no va a haber guerra. Ah, pues ya no estamos en territorio enemigo. Ah, pues ya estamos bien. Y poco a poco podemos ceder de la guarda, el ceder, estar alertas, y el enemigo puede en ese tiempo entrar y agarrarnos desprevenidos. Porque el tiempo pasa. ¿Y cómo pasó el tiempo? Bueno, en Segunda de Crónicas, capítulo 15, y vemos que fue un tiempo de crecimiento para el reino. Fue algo bueno para Asa. Hubo pues mucha obra en reformas religiosas. En el 5 dice, por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley, pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. Entonces vemos, en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones y sobre todo los habitantes de las tierras. Y era destruida nación por nación, ciudad por ciudad, porque Dios lo afligió con toda clase de adversarios. Pero ustedes esfuércense y no desmayen, porque hay recompensa por sus obras. Entonces el profeta le dice esto a Asa, tú sigue al Señor, descansa en Él. Dice, Asa oyó estas palabras del profeta, se animó, quitó los ídolos abominables de toda la tierra y de las ciudades, restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor, reunió a Judá para que tuvieran un tiempo delante de Dios. Y vemos ahí también, depuso a Maca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Asa derribó la horrible imagen, la hizo pedazos, la quemó junto a la torrente de Cedrón. Pero los lugares altos no fueron quitados de Israel. Sin embargo, el corazón de Asa fue intachable todos sus días. Y trajo a la casa del Señor las cosas consagradas por su padre y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Entonces hubo paz. Hubo tranquilidad. Asa puso muchas cosas bien como deberían ser. Llevó las cosas de Dios otra vez a la casa de Dios. Restauró el templo de Dios. Quitó todos los ídolos. Cosas buenas. Pero también en ese tiempo Asa se fue afirmando en el reino, aprendiendo cómo debía ser rey, tomando su poder, tomando más fuerza. Entonces lo que vemos en esa transición, ya bueno, después del tiempo pasa, viene otro problema. Y aquí es donde vemos el problema de empezar a ceder, empezar a confiar en nosotros mismos. En el 2 de Crónicas 16, empezamos, dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó Rama para prevenir que nadie saliera o entrara. Ayuda a Asa, el rey de Judá. Entonces vino un enemigo, ahora es Israel, y no los dejaba entrar ni salir, y fortificó una ciudad, una fortaleza que los prevenía y los tenía ahí en problemas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Asa? Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor. Tomó del dinero de Dios y de la casa del rey, y lo envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que habita en Damasco, diciéndole, haz alianza entre tú y yo, como hubo entre tu padre y mi madre. Mira, te he reenviado plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Entonces ve, y Asa dijo, mira, yo ya soy un rey experto, mira, tengo este problema, ¿qué voy a hacer? ¿Qué recurso tengo? Bueno, tengo mi recurso, pero también está el de Dios, yo lo puse allá, yo lo puedo agarrar otra vez, y lo voy a mandar al enemigo de mi enemigo, es mi amigo, ¿no? Entonces lo voy a mandar a Siria, a Ben-Hadad, y voy a pedirle, mira, te voy a dar mucho dinero para que ataques a Israel. Y cuando atacas a Israel, Israel va a tener que defenderse, y yo voy a poder tomar esa ciudad que me está causando tantos problemas, y poder defenderme y hacer lo mismo, y tener esa victoria sobre Baasa. Y dicho y hecho, su plan funcionó perfectamente. Y decimos, wow, Asa ya es un buen rey, sabe qué hacer. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿Cuál es la evaluación del Señor? Cuando Asa descansó en su propio poder, se dio a obedecer, a descansar en el Señor, a dar todo para el Señor, a buscar su presencia.
se dio en estas áreas tan importantes, y ahí es donde también tenemos esta tentación de no seguir a Dios con todo nuestro corazón. No se negó a sí mismo, no, dejó que su yo le dijera, mira, este es un buen plan, haz esto, haz lo otro. No murió, no se tomó su cruz, no, él hizo lo que él quería. Y claro, él tomó los recursos del Señor para hacerlo. No le dio todo al Señor, no tomó lo del Señor para hacer esto. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Bueno, vino el vidente, el profeta Ananí, Asa, rey de Judá, le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey Aram ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes, los libios, un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó a tu mano. Porque los ojos del Señor recurren por toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. En otra versión dice locamente, estás loco, es una locura lo que hiciste. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Entonces Asa se irritó contra el vidente, lo metió en la cárcel porque estaba enojado contra él por esto. Y por ese tiempo Asa oprimió a algunos del pueblo. Se puso, en vez de un buen rey, fue un mal rey. Pero ¿qué pasó aquí con Asa? Dios le dice, mira, tú pensaste en una solución temporal. Una solución que para ti pensaba que iba a funcionar. Pero no viste primeramente que no le diste su lugar a Dios. No buscaste primero el reino de Dios. No buscaste primero esa relación con Él. No buscaste el pedirle a Dios, ¿qué hago en esta situación? Y al no descansar en Él, ahí fue tu primer error, porque buscaste tu propio buscaste tu propio conocimiento en vez de buscar al Señor. Y ahí muchas veces nosotros podemos ceder en nuestra vida al querer hacer las cosas a nuestra manera, pensando que ya lo sabemos, ya hemos vivido esta vida cristiana tanto tiempo, Dios está muy ocupado, no necesita de mi ayuda, voy a hacerlo de la manera que yo lo debo hacer, y no oramos, no buscamos la presencia del Señor. Dijo, bueno, te salió el plan, pero no viste las consecuencias, porque hay consecuencias. Este rey de Aram que le diste dinero va a ser tu enemigo y va a ser peor que Israel. Va a ser mucho peor que Israel y va a causarte muchos problemas y va a ser una carga para ti. En vez de que tú pudieras ganarle a él, pudieras tener la victoria contra él, ahora él va a ser ese aguijón que te va a estar molestando y atacando y causando problemas. Dice, ¿no recuerdas el ejército de los etíopes? Eran 1,000,000 de hombres, pero y descansaste en mí y hubo la victoria. Pero ahora con este problema que de alguna manera menor, no descansaste en mí, no me buscaste a mí, bueno, están ahora en problemas. El Señor te va a entregar en las manos de este hombre. Dice, Dios está buscando, y acá está, Dios está buscando por toda la tierra fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Ahí está, completamente, no parcialmente, no algo suyo, no, el que realmente se ha negado a sí mismo, tomado su cruz y seguido a Cristo. Dios está buscando por toda la tierra fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Iglesia, tengamos el cuidado de no ceder. Aprendamos a descansar como lo hizo Asa en su infancia, en su juventud. Descansar en el Señor, apoyarnos en Él, buscarlo a Él, no en nuestra propia sabiduría, pero buscarlo a Él para no caer en este pecado, sí, pero también en esta locura, como dijo el vidente, esa necedad que tuvo Asa. Y vemos que él se enojó, oprimió al pueblo, dice, murió, dice que buscando a los médicos en vez de buscando a Dios cuando tuvo esa enfermedad, no buscó al Señor en su enfermedad y murió. Y vemos que Asa termina mal, empieza bien, pero termina mal. Y creo que ninguno de nosotros queremos empezar bien, pero terminar mal. Pero ahí está el enfoque. Tenemos que cuidar de no ceder, cuidar de darle todo al Señor, porque la tentación va a venir. Satanás, el mundo, nuestra carne, va a querer hacernos ceder, comprometer, o no comprometer, como dice esa parte compromise, siempre me da vueltas, no,
hacer concesiones, nos va a querer hacer concesiones, va a querer ponernos en peligro, de transigir contra Dios, poner en riesgo nuestra relación con Él. Tengamos cuidado de no ceder y no caer en esa tentación y de darle todo al Señor. Recuerden, lo que Jesús demanda, Él nos da el poder para hacerlo. Hay que negarnos a nosotros mismos, hay que tomar nuestra cruz, hay que seguirlo a Él. Y me encanta esta última. La única manera de amar verdaderamente a otros es amar a Dios primero. Empecemos buscando ese reino de Dios, amándole con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Él nos va a dar lo que necesitamos. Él nos va a guiar, como vimos con el pueblo. Él nos va a guiar hacia la salida. Y en esa buena ilustración, Él nos va a llevar de nuestra aflicción. Nos va a llevar a la tierra prometida. Nos va a hacer que la gente escuche y vea. Nos va a poner el camino por delante y va a cumplir su palabra. Servimos un Dios grande, un Dios poderoso. Iglesia, no cedamos. No entremos en tentación, pero demos todo al Señor y busquémoslo a Él. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y recordemos lo que Jesús demanda. Jesús nos ayuda a cumplir, pero ojos puestos en Él. Nuestra vida enfocada en Él. Y al buscar primero ese reino de Dios, todo lo demás, Él lo pondrá en orden. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Señor, oro por este grupo de personas que están siguiendo a través de la escuela de discipulado. Que no cedan, que no se den por vencidos, que sigan adelante. Estamos en la semana 8, aquí a la mitad del tercer semestre. Que sigan adelante para llegar al final y que no se den por vencidos y que las verdades que están aprendiendo, que están escuchando, que puedan llevarlas a su vida y ponerlas en práctica. Que aprendan a descansar en ti, a poner sus ojos en ti, Señor, y al buscarte primero y buscar tu reino. Pedimos todo esto en el precioso y grandioso nombre de Cristo Jesús. Amén.